Vamos a darle inicio a nuestra clase del día de hoy. Buen día para todos. Alabado sea Jesucristo. Vamos a iniciar nuestro bloque. Aquí estamos. Bueno, el día de hoy pues vamos a trabajar acerca del tema de las medidas de tendencia central. Pues anteriormente yo había trabajado este tema, pero en nuestro libro de texto nos estaban argumentando que son alrededor de 5 los datos que componen o que constituyen lo que son las medidas de tendencia central. Anteriormente lo había trabajado únicamente con los más conocidos, que son la media aritmética, la moda y la mediana, pero pues en nuestro caso ya nos hablan de la media geométrica también, entonces a, ya lo vamos a conocer en este año. Tenemos entonces que las medidas de tendencia central nos indican que son medidas estadísticas que se van a aplicar para describir o para resumir datos de un problema determinado. Nos indican que ubican e identifican el punto alrededor del cual se centran los datos. Las medidas de tendencia central nos indican hacia dónde se inclinan o se agrupan más los datos. Las más utilizadas, como les había ya indicado, son la media, que se conoce también como la media aritmética o bien únicamente como el promedio. Nos indican que la mediana y la moda van a constituir a lo que se les determina o se les denomina como las medidas de tendencia central. Tenemos que la finalidad de el cálculo de las medidas de tendencia central consiste en conocer cuántos números se van a posicionar alrededor de dichas cantidades numéricas, ya que si estos valores nos van a constituir una especie de promedio, nosotros a través de ello entonces podremos establecer cuántos números van a establecerse sobre dichos promedios y cuántos van a establecerse debajo de dichos promedios. Tenemos entonces los propósitos de las medidas de tendencia central, las cuales serán, en primer lugar, mostrar en qué lugar se ubica el elemento promedio o típico del grupo. También que sirven como un método para comparar o interpretar cualquier valor en relación con el puntaje central o típico. Nos indican que también sirve como un método para comparar el valor adquirido por una misma variable en dos diferentes ocasiones, ya que existen dos o tres formas en las cuales los podemos establecer. Entonces, a partir de esto podremos realizar una comparación y asimismo el cálculo de un error porcentual con respecto a ellos. Por último, nos dicen que sirve como un método para comparar los resultados medios obtenidos por dos o más grupos. Estos son entonces los propósitos con respecto al cálculo de las medidas de tendencia central. Nos interesan entonces únicamente la definición de cada uno de ellos, así como la forma en la cual se va a aplicar cada una de las fórmulas. Por aquí entonces vamos a iniciar con el cálculo de la media. Nos indican que la media o media aritmética, que usualmente se le denomina también promedio, se obtiene, dice, sumando todos los valores de los datos y divide el resultado entre la cantidad de datos. Algo bien importante es que nos indican si los datos, dice, proceden de una muestra, la media se presenta con una letra X testada. Se refiere a X testada cuando se le coloca un guión sobre a la letra X. Si nos estamos basando entonces en una muestra, vamos a representarla de esta forma. También nos dicen, y si proviene de la población, se representa con la letra griega mu. Si recordamos un poco acerca de lo que es el cálculo del coeficiente de fricción en la clase de física, establecíamos el mismo símbolo. Una letra como una U de carta. Es entonces el símbolo que vamos a aplicar para representar
a la media aritmética para datos no agrupados, pero para una población. Entonces, estas son las dos fórmulas que van a aplicarse para poder realizar cada uno de los cálculos. El primero nos indican que es para una muestra y el segundo nos indican que es para una población, pero para datos no agrupados. Con respecto a datos no agrupados, me acuerdo que el bloque pasado Wendy nos había indicado que solo pueden ser hasta 20 términos los que pueden evaluarse como datos no agrupados, ya que si vamos a trabajar de 21 datos en adelante, esto ya me constituye un problema con datos agrupados. ¿Alguien está copiando o puedo continuar? Me indican por favor si están copiando. Las fórmulas sí necesito que las tengan, por favor. Por aquí tenemos entonces otra de las fórmulas, la cual nos indica que es para aplicar la media aritmética, pero para datos agrupados, es decir, de datos para la resolución de un problema, perdón, donde yo vaya a aplicar a partir de 21 términos en un problema, voy entonces a utilizar esta fórmula. ¿Cómo voy a diferenciarlos? Las primeras dos fórmulas me establecen que para la utilización de estas dos, yo no necesito crear tablas de frecuencias, mientras que para datos agrupados ya voy a necesitar constituir cada una de las tablas de frecuencias. Aquí nos indican el significado de cada una de las variables. En primer lugar, nos indican que X tiene el significado de el promedio muestral estadístico. La U de carta, que se lee como mu, una letra griega, nos estaban indicando que también es para el cálculo de un promedio, pero de tipo poblacional. Tenemos el símbolo que se le denomina sigma, que significa sumatoria. Tenemos N mayúscula. Vamos a prestar atención con respecto a la fórmula. Si nos está presentando N mayúscula, nos está indicando que estamos evaluando una población. Pero si es N minúscula, nos está refiriendo a una muestra. Y con respecto a FI, que tenemos ya como la frecuencia absoluta, que anteriormente ya lo teníamos trabajado. Y finalmente tenemos XC, que significa marca de clase o punto medio. Esta marca de clase o punto medio también la habíamos ya trabajado con anterioridad. ¿Alguien está copiando?
continuando entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a ejemplificar este problema y nos indican que se emplea la media o promedio en el siguiente ejemplo para datos no agrupados. Y efectivamente, aquí nos están dando una muestra, la cual dice que a continuación se presenta una muestra de las puntuaciones en un examen de un curso de estadística. Las puntuaciones pues nos están indicando que son 70, 90, 95, 74, 58, 70 y así sucesivamente. Tenemos entonces en total a 20 términos, lo que significa que este es un ejemplo de datos no agrupados. Entonces, para ello vamos a calcular el promedio de las puntuaciones para conocer cuántos estudiantes obtuvieron puntuaciones por encima y por debajo del promedio que vayamos a establecer con el cálculo. Para ello, entonces, en nuestra calculadora vamos a realizar la sumatoria de cada uno de estos términos. Y la sumatoria de cada uno de estos términos nos van a indicar que tienen un equivalente a 1600. Estos 1600 habrá que dividirlos entre la cantidad de puntuaciones que hemos sumado, la cual son 20. Entonces, de esta forma podemos establecer el promedio para este caso, donde tenemos 1600 entre 20, que nos están quedando 80. Con esto entonces podemos cuantificar en esta muestra cuántos estudiantes alcanzaron a llegar al promedio, cuántos se encuentran sobre el promedio y cuántos estudiantes se encuentran debajo del promedio que se está estableciendo. Con esto entonces les pregunto si tenemos alguna duda al respecto. ¿Alguien está copiando? Bueno, por aquí vamos entonces vamos a mostrar lo que es el ejemplo de el cálculo para la media aritmética de datos agrupados. Este es un claro ejemplo, el cual nosotros ya teníamos ejemplificado con anterioridad, ya que para poder realizar el cálculo de un problema de esta naturaleza, debemos constituir primero que nada el venir y ordenar a los datos. Lo segundo es el cálculo del rango, seguidamente el intervalo y el número de clase, y de esta forma pues crear lo que son las distintas tablas que conllevan esta que estamos proyectando. Tenemos entonces el intervalo de clase, asimismo la frecuencia con respecto a las repeticiones de los números que se vayan a tener entre cada grupo de intervalos. Asimismo, tenemos el cálculo de XC, que como les había indicado con anterioridad, es un término que nosotros ya habíamos calculado con anterioridad, donde al realizar la sumatoria de los intervalos, es decir, de los límites, como también los conocemos, de 5.2 más 6 divididos entre 2 y nos están quedando 5.6. Asimismo, 6.1 más 6.9 divididos nuevamente entre 2, que nos están quedando la cantidad de 6.5. De esa forma es como vamos a proceder a realizar el cálculo de lo que conlleva el punto medio. Seguidamente, la fórmula. La tercera fórmula que recordarán, lo tenemos por acá. Esta fórmula me indican que para yo poder calcular lo que es el valor de la media aritmética,
debo realizar la sumatoria ¿de quién? De la frecuencia por el producto del punto medio. Por esa razón, voy a indicar que voy a considerar a cada una de las frecuencias y cada una de las frecuencias multiplicándose por el punto medio para poder obtener el primer valor, el cual sería 3 multiplicados por 5.6, el cual me va a describir la cantidad de 16.8. Seguidamente, 5 multiplicados por 6.5, que me estarán quedando 32.5. 9 multiplicados por 7.4, lo cual serán equivalentes a 66.6. Y así sucesivamente yo voy a constituir el numerador de lo que es la fórmula. Al terminar de realizar el producto de cada una de las frecuencias contra la marca de clase, procedo a realizar la sumatoria, lo cual me da un valor de 250.4. Asimismo, la sumatoria de las frecuencias, y efectivamente me están hablando de un problema que está constituido por 32 casos. Entonces, los 250.4 me están representando al numerador de esta fórmula. Y con respecto a la sumatoria de la frecuencia, lo cual nos quedó 32, entonces es el denominador de dicha fórmula. De esta forma es entonces cómo vamos a resolver el problema. Tenemos que en primer lugar se van a constituir la tabla de distribución de frecuencias. Asimismo, se va a obtener el total de la frecuencia absoluta de marca de clase por el punto medio, lo cual nos dio un valor de 250.4. Y por último, el resultado obtenido dice, se divide entre el tamaño de la muestra, es decir, dentro del número de casos. Tenemos entonces que son 250.4 entre 32, lo cual en nuestra calculadora nos están quedando 7.825. Y vamos a considerar únicamente a dos decimales, pero cuando hacemos esto, el número 5 que debe aproximar al número 2, pero me queda el 3. Aquí entonces podríamos establecer que el resultado nos van a quedar como 7.83. ¿Tenemos alguna duda al respecto? Bueno, con esto entonces es que vamos a dar por finalizada nuestra sesión del día de hoy. Creo si se encuentran todos presentes. No sé si alguien esté copiando. Bueno, entonces voy a subir el video de la clase a YouTube y les voy a compartir el link por aquello que necesiten consultar alguna situación o necesiten el copiar algún término o definición. Bueno, vamos a dar por finalizada nuestra clase entonces del día de hoy. Yo los espero el día de mañana para continuar con el cálculo de la mediana y el cálculo de la moda. Así que les deseo que tengan una feliz mañana. Nos seguimos viendo por este espacio. Un buen día para todos. Adiós, buen día.